Ok, voy a empezar con la presentación. Es un artículo un tanto complicado porque hay varios puntos que tocar y conceptos que me gustaría que entendieran previo a analizar el artículo. Entonces voy a centrarme en algunos, en unos voy a tocarlos más a fondo y otros serán un poquito más superficiales. Bueno, la sesión bibliográfica de hoy la presento yo, la doctora Alejandra Berenice Aguirre Lara, residente de segundo año de psiquiatría, y coordina el doctor Mauricio Rosell, psiquiatra adscrito a la clínica de esquizofrenia del instituto. El temario de la presentación serán generalidades de esquizofrenia, principales vías dopaminérgicas, corteza prefrontal dorsolateral, el ciclo sueño-vigilia, ritmo circadiano, concepto de Zeitgeber, esquizofrenia y sueño, genes reloj circadianos en humanos y BNDF, la revisión del artículo y al final las conclusiones. Bueno, hablando de esquizofrenia, no voy a ahondar mucho en el tema, solo tocaré las generalidades por cuestiones de tiempo. Y la esquizofrenia, como todos sabemos, comprende un grupo de trastornos de etiologías heterogéneas e incluye pacientes que tienen diversas presentaciones clínicas con diversas respuestas al tratamiento y cursos de enfermedad variable. Los signos y síntomas incluyen cambios en la percepción, emoción, cognición, pensamiento y comportamiento. Hablando sobre historia, acerca de esta diapositiva me gustaría comentar que, si ustedes se dan cuenta, es un trastorno que está estudiado desde 1850 y tantos. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, se han involucrado desde la demencia precoz hasta la fenomenología de los síntomas positivos y negativos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de actualidad, que sería la parte de genética. La epidemiología en la edad de inicio va de los 10 a los 25 años para hombres y de 25 a 35 años para mujeres, con un segundo pico arriba de los 40 años. Es más prevalente en hombres que en mujeres y, según la OMS, la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más comunes. La prevalencia mundial es aproximadamente de 1% y puede variar desde el 0.5% hasta el 1.5%. En total son alrededor de 21 millones de personas a nivel mundial. Y es una de las principales causas de discapacidad, con 2 a 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana, mucho de ello asociado a enfermedades metabólicas. Y la etiología es multifactorial, en realidad no hay una teoría que esté totalmente comprobada, son diversas las teorías que hay, y algunas de las cosas que podemos encontrar es que muchos de estos pacientes pueden nacer entre invierno al iniciar la primavera. También hay una predisposición genética y puede también estar asociada a complicaciones en el embarazo, como exponerse a infecciones víricas como influenza o inanición materna. Es también asociado a padres que son mayores de 60 años. Hablando acerca de la hipótesis de la dopamina, existen diversas vías dopaminérgicas. En general son 4, la mesocortical, mesolímbica, nigroestriada y tuberoinfundibular. Todas estas vías pueden estar alteradas. La mesocortical, cuando se llega a alterar por un déficit de dopamina, se relaciona con la presencia de síntomas negativos y afectivos. La vía mesolímbica, cuando hay hiperactividad dopaminérgica, puede explicar la producción de síntomas positivos. La nigroestriada se relaciona con el sistema extrapiramidal y puede ser también clave en el control de los movimientos motores, sobre todo los síntomas extrapiramidales. Y la tuberoinfundibular regula la secreción de prolactina, que también se asocia con efectos adversos a la medicación antipsicótica. Hablando sobre corteza prefrontal dorsolateral, la memoria de trabajo es uno de los síntomas que pueden ser más incapacitantes en pacientes con esquizofrenia y depende de la activación adecuada de distintos circuitos neurales en la corteza dorsolateral prefrontal. Las células piramidales es importante que las tengamos en cuenta porque son las que pueden afectarse mayormente en estudios con pacientes con esquizofrenia. Y estas neuronas, a su vez, están relacionadas con interneuronas inhibidoras de GABA, y su actividad es crítica para modular y refinar la actividad de células piramidales excitatorias. Se ha visto también que personas con esquizofrenia en imágenes estructurales han demostrado volúmenes más pequeños en el cerebro de la corteza prefrontal dorsolateral específicamente. De esta manera se ha visto que hay reducción de esta zona en el cerebro, lo cual resulta en alteraciones en el rendimiento de la memoria de trabajo y pues en el funcionamiento de los pacientes con esquizofrenia. Se ha sugerido también que hay locis asociados a esquizofrenia que
convergen en redes moleculares específicas que se han visto que se han asociado con mayor intensidad en densidad postináptica, la organización del citoesqueleto y en mitocondrias, lo cual apoya la teoría de que la esquizofrenia puede ser un trastorno poligénico. A su vez, el hecho de tener alteraciones en las mitocondrias puede estar alterado con la formación de energía. Como todos sabemos, las mitocondrias se encargan principalmente de la fosforilación oxidativa para la obtención de ATP. Y esto a su vez puede tener alteraciones morfológicas. En este estudio que la imagen la tomé de un estudio que se realizó en 2015, en donde se hablaba sobre la disfunción del complejo genético. Podemos ver, no sé si se aprecia tanto en la imagen, hay disminución en la parte, tenemos las dos imágenes para comparar. Perdón, si pueden ver en la imagen superior izquierda, se puede ver disminución de la densidad dendrítica, así como de la cantidad de mitocondrias, igual en las terminaciones neuronales y de los receptores. Entonces, pues básicamente hay alteraciones en las mitocondrias. Hay un banco de genes mitocondriales y pues el más importante que podemos rescatar es el NDUF. Bueno, hablando sobre sueño en humanos, el sueño tiene diferentes funciones en las personas. Entre ellos, hay disminución de la conciencia y reactividad a los estímulos externos. Es un proceso fácilmente reversible y se asocia a inmovilidad y relajación muscular, así como la ausencia de sueño, la privación induce a distintas alteraciones conductuales fisiológicas que pueden generar una deuda de sueño. Las principales funciones del sueño son el restablecimiento y conservación de la energía, eliminación de radicales libres acumulados durante el día, la regulación y la restauración de actividad eléctrica cortical, regulación térmica, regulación metabólica y endocrina, así como homeostasis sináptica, activación inmunológica y consolidación de la memoria. Hablando de sueño y esquizofrenia, en la esquizofrenia hay alteraciones marcadas en el sueño, como la dificultad para iniciar y mantener el sueño, la disminución del tiempo total de sueño y la falta de eficiencia de sueño, así como la disminución de onda lenta y la latencia cortada del movimiento rápido de ojos. Es importante hablar sobre el sueño y las alteraciones en las ondas lentas, porque en pacientes con esquizofrenia se ha visto que hay una actividad delta más baja, hay menos usos de sueño y diferencias claras en las ondas alfa y beta, que no son normales durante el sueño y pueden reflejar una disfunción cerebral durante la noche y a menudo se relacionan con actuación durante el día. Eso es importante saberlo porque el sueño de onda lenta se relaciona con la disminución de la actividad en los pacientes con esquizofrenia y la consolidación de la memoria. Asimismo, en otro artículo que encontramos, hicieron este análisis de varios pacientes con esquizofrenia y la expresión de la parte de la cognición durante el día. Esta tabla decidimos ponerla porque, si ustedes pueden notar, de 8 a 10 de la mañana es más claro que los pacientes tengan una mejor cognición. Aplicándola a la parte clínica, eso es importante, platicaba con el doctor Rosell, por ejemplo, en la aplicación de la PANSS, es los pacientes que apliquemos la PANSS en horarios matutinos puede tener mayor resultados que en pacientes durante la tarde o noche, donde la función cognitiva puede disminuir. Hablando un poquito más sobre el ritmo circadiano, voy a explicarles qué es un reloj biológico. El reloj biológico es un dispositivo de tiempo innato de un organismo y se puede componer de moléculas específicas que son proteínas que interactúan en las células de todo el cuerpo. Es decir, hay un reloj biológico central, pero también hay relojes biológicos en la periferia. El reloj principal en el cerebro que coordina a todos los otros relojes biológicos de un ser viviente para mantenerse en ritmo y sincronizados es el grupo de aproximadamente 20.000 neuronas que forman la estructura llamada núcleo supraquiasmático. Este núcleo está ubicado en el hipotálamo y recibe información directa de los ojos. Esta imagen que puse de este lado es acerca de un estudio. El ritmo circadiano se ha estudiado principalmente, o se empezó a estudiar en mosquitas de fruta. Entonces, esta imagen representa los cambios entre la activación de genes que se empezaron a iniciar principalmente en estas moscas. El ciclo sueño-vigilia es más bien visto como un fenómeno exclusivamente de la corteza
cerebral. Sin embargo, son conductas o estados de actividad que se manifiestan en varias partes del organismo, por ejemplo, los músculos o el sistema cardiorrespiratorio. Esto quiere decir que no todo se encuentra en la corteza prefrontal, sino que hay una asociación en muchos factores en todo el cuerpo. Normalmente en los humanos el ciclo vigilia de sueño pues se caracteriza porque en la vigilia estamos despiertos y en el sueño estamos dormidos, y casi todos los humanos pues dormimos en la noche. Una característica fundamental de los estados de vigilia es que son cíclicos. El sueño de ondas lentas sucede en el bueno, no sé si están familiarizados con la parte de las fases del sueño. Tenemos distintas fases. Puede ser, en este pequeño esquema es un hipnograma y básicamente tenemos 4 fases. La cuarta fase ya no se cuenta, entonces solo tenemos la primera, la segunda, la tercera fase y el sueño REM. En este esquema no se puede ver de manera cíclica, es más bien un esquema lineal, pero todo esto lleva un ritmo. La alternación de las fases del sueño es conocida como el ritmo ultradiano del sueño, y la secuencia o patrón temporal de estos estados se llama la arquitectura del sueño, que se representa mediante los hipnogramas. Un concepto que es importante presentar es el Zeitgeber. Yo nunca lo había escuchado hasta que empecé a analizar este artículo, y es un término alemán que puede traducirse como sincronizador. En realidad no hay una palabra en español que la pueda definir, y se desglosa en palabras que significan Zeit, tiempo, y Geber, dador. Hace referencia a cualquier clave exógena que es capaz de sincronizar el ritmo endógeno, es decir, temperatura, ejercicio, todas las cosas externas que pueden alterar nuestro ritmo endógeno. Asegura la correspondencia de tipo biológico con el geológico e induce cambios en las concentraciones de los componentes moleculares del reloj, que vamos a hablar un poquito más adelante. Acerca del sueño, esto es algo que han estudiado recientemente. El primer gen clock, me voy a adelantar un poquito, se identificó en 1997 por el grupo del doctor Joseph Takahashi, y fue la primera persona que identificó un gen relacionado con el ritmo circadiano y el sueño, que es este gen que vemos acá, se llama clock. Más adelante les voy a explicar un poquito más de la intervención de clock. Regresando al tema de ritmo circadiano, los ritmos circadianos, si desglosamos igualmente la palabra, significa de latín circa, que es alrededor de, y diano día, que podemos traducirlo o interpretarlo como alrededor del día. Son ritmos biológicos que tienen una duración aproximadamente de 24 horas, al menos en humanos, y son autosensibles y persisten incluso ante la ausencia de estímulos ambientales. Es cierto que mucho del ritmo se asocia principalmente con la luz y la temperatura, pero puede estar o no afectado por esto. Están determinados genéticamente y están conservadas en todos los seres humanos. La finalidad de tener un ciclo sueño-vigilia es que haya una regulación hemostática y la necesidad de dormir. Esta otra infografía que les puse es acerca del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2017, y es un grupo de investigadores que identificaron a partir del gen clock los demás ritmos que pueden intervenir en la parte circadiana. Les voy a explicar como muy general la parte del ritmo circadiano relacionado con el núcleo supraquiasmático, y pues como pueden ver aquí, el principal estímulo, el Zeitgeber principal que les había comentado, es la luz, que puede intervenir en las fases del sueño. Entonces el día puede causar inhibición de toda la cascada del sueño, pero la noche estimula la producción de la misma. En la retina tenemos 3 diferentes células, los conos, las bastones y otros que generan melanopsina. En la parte del sueño lo que nos interesa es la melanopsina, que que tiene un efecto sobre la glándula pineal y también sobre el núcleo supraquiasmático, que a su vez genera también la secreción de melatonina, y pues las consecuencias de todo esto son efectos generales en todo el cuerpo, como antioxidantes, antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico y antilipidémico. Bueno, las alteraciones de la esquizofrenia y el ritmo circadiano se relacionan con un retraso de la fase del sueño al inicio, y las inconsistencias pueden atribuirse a diferentes deficiencias metodológicas. Por ejemplo, una menor exposición a la luz solar, la actividad y algunos otros factores externos. La normalidad del ritmo circadiano no es diagnóstico de esquizofrenia, pero es algo que ocurre con bastante frecuencia en pacientes con esquizofrenia, por eso es interesante
es el poder estudiarlos. Hace rato les hablaba un poquito sobre el gen clock, que pues ha sido investigado desde 1997 y a partir de ellos empezaron a utilizar algunos otros genes. Les voy a explicar como un poquito general sobre la expresión génica y el ritmo circadiano. Primero tenemos que ubicar que hay diferentes elementos. Los primeros son elementos positivos, que van a ser el bimal 1 y el clock, que siempre van a estar asociados, o bueno, casi siempre. Y los elementos negativos van a ser estos 4 genes que a su vez van a regular de manera negativa a estos 2. Entonces, aquí explicando un poquito más concreto, al inicio del día vamos a tener estos 2 genes que se van a asociar, que es el gen clock, que se asocia principalmente a bimal, y van a funcionar como un regulador positivo. Estos 2 genes, cuando se unan al inicio del día, van a estimular esta caja, que a su vez va a producir los 2 genes que les comenté, que eran los reguladores negativos, que se van a acumular al inicio de la noche, y a su vez, cuando llegan a cierta capacidad, van a regular de manera negativa tanto a este gen que se llama REF-RB como de manera secundaria nuevamente al bimal. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente estamos hablando de un ciclo que empieza con estos 2 genes, el clock y el bimal, y se regula con estos otros 2. Estos genes me gustaría que los tengan en cuenta porque vamos a hablar más adelante acerca de ellos. Entonces, bimal, clock y cry y per, que significan period. Bueno, hablando sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, más bien esta neurotrofina, que también tiene una expresión génica, la vamos a abordar porque más adelante en el estudio también vamos a comentar sobre ella. Es una neurotrofina que se expresa en el gen del mismo nombre, en el cromosoma 11, y se relaciona con el desarrollo neurológico y neuroprotección, así como la regulación del aprendizaje y la memoria de la sinapsis. La investigación que se ha hecho sobre este gen demuestra que se asocia con el neurodesarrollo y la neurotoxicidad, sobre todo en la parte de la esquizofrenia. Esto es relevante porque hay déficits cognitivos que recaen en una manifestación central y es un predictor importante para el resultado funcional. Se ha demostrado que niveles de ARN de este gen están disminuidos en la corteza prefrontal dorsolateral de los pacientes con esquizofrenia. Y pues es importante también hablar sobre esto porque hay varias líneas de investigación acerca de la propiedad antiinflamatoria de los antipsicóticos y de cómo también los antiinflamatorios pueden disminuir más bien los síntomas antipsicóticos. Es importante también tener en cuenta que se ha estudiado la asociación entre interleucinas de inflamación, principalmente la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, que a su vez se asocian con un declive cognitivo. Es decir, un estadio de inflamación se puede asociar con neurotoxicidad y a su vez pues con alteraciones en la esquizofrenia. Bueno, abordando ya de lleno la presentación del artículo, fue publicado en la revista de Nature Communications y tiene un factor de impacto del 11.329. El artículo fue publicado el 9 de agosto del 2019. Y pues en el abstract principalmente nos comentan los resultados y la finalidad del estudio, que es que la esquizofrenia se asocia con un control cognitivo interrumpido, así como ciclos de sueño-vigilia. Se han encontrado ritmos diurnos significativamente de 24 horas en sujetos control. Sin embargo, la mayoría de estas transcripciones no son rítmicas en sujetos con esquizofrenia. Las principales vías identificadas en las transcripciones rítmicas solo en sujetos con esquizofrenia están asociadas con la función mitocondrial. Es importante destacar que estos ritmos impulsan los patrones de expresión diferencial de estos y otros genes que han estado implicados durante mucho tiempo con la esquizofrenia, como son el BNDF y el GABAérgico. La expresión diferencial de estas transcripciones solo se ve en sujetos que murieron durante la noche, sin cambios en los sujetos que murieron durante el día. Entonces, para empezar, estos datos fueron tomados de una secuenciación de RNA post-mortem en humanos para más o menos 613 sujetos que se obtuvieron de esta base de datos que se llama Common Mind Consortium. Los sujetos fueron recogidos por 2 universidades, la Universidad de Pittsburgh y la Escuela de Medicina de Monte de Sinaí en Nueva York. Estos sujetos, o los criterios de inclusión que utilizaron para tomar las muestras de estos sujetos, es que tuvieran un tiempo conocido de muerte, que cumpliera con criterios de muerte rápida, menos de 2 horas de haber transcurrido el tiempo entre el evento precipitante y la muerte,
y que fueran sujetos con menos de 65 años y además que el intervalo de postmortem fuera menos de 30 horas. Fueron un total de 150 sujetos que se ajustaron a estos criterios, incluidos 104 sujetos de control sanos y 46 sujetos de esquizofrenia. ¿Qué es importante de la parte de la recolección de los criterios? Sobre todo el tiempo de muerte. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios anteriores que han utilizado el tiempo de muerte que se asocia con mayor índice de inflamación, lo cual alteraría nuestro estudio porque estamos comentando que la inflamación o la expresión de genes inflamatorios se asocian con esquizofrenia. Entonces, tienen que ser sujetos que hayan sido con una menos de 2 horas de que murieron. Más adelante también, creo que no, sí. Perdón, en esta tabla les pongo estos dos criterios que no se muestran en el artículo, pero viendo la bibliografía se puede encontrar que surgieron algunas dudas. Por ejemplo, estos sujetos, ¿quién diagnosticó que tenían esquizofrenia? ¿Cómo eran sujetos sanos? Y pues en el artículo se encuentra que son sujetos que fueron diagnosticados de acuerdo al DSM-4 mediante el expediente clínico o entrevistas a familiares, porque, repito, son muestras post-mortem. Y se excluyeron a pacientes que tuvieran enfermedad de Alzheimer, Parkinson, enfermedad neurológica aguda como anoxia, EBC, TCE, que fuera inmediatamente antes de la muerte, así como sujetos que recibieron ventilación mecánica alrededor del tiempo de la muerte. Quería aclarar esto porque no vienen en el artículo y creo que son datos importantes que valorar para el análisis de las variables. Entonces, regresando, tenemos un total de 150 sujetos que se ajustaron a estos criterios. Ahora, tenemos un problema. Estos sujetos, la muestra es un tanto diferente, son 104 controles y 46 sujetos con esquizofrenia. Entonces, lo que se hizo fue parar las muestras de manera... Ay, perdón, es que creo que me equivoqué en la... Bueno, paramos la muestra de manera que pudiéramos tener equivalencias tanto en variables como el sexo, el grupo étnico, la edad, el pH, el tiempo de muerte y sobre todo usaron como la misma cantidad de sujetos de la Universidad de Pittsburgh, así como la Universidad del Monte Sinaí. Entonces, eso es importante porque la diferencia que teníamos de sujetos ahora ellos lograron como parearla. Bueno, hablando sobre esta diapositiva, quise ponérselas primero porque vamos a hablar sobre los genes que encontraron al principio. Como se pueden dar cuenta, estos son los genes que encontraron en controles y hablan sobre genes del ritmo circadiano y son pacientes que estos son controles. Entonces, estos son los genes también que se encontraban principalmente en los genes controles, que son el PER y el CRY. Recuerdan que en la diapositiva, bueno, en la parte introductoria les comenté que estos genes son los que regulan el ritmo circadiano y la parte de sueño-vigilia. Entonces, como podemos ver en el análisis ya para obtener como las muestras génicas, se ajustaron al tiempo de Seitenberg, que es una variable pues estándar y que trata como de imitar el ritmo de 24 horas que tenemos en el día. Entonces, si ustedes pueden ver, les repito, estos son genes controles, se puede notar bastante bien una sinusoide que puede explicarnos como el ritmo cíclico que tienen los sujetos controles. Ahora, nos explican en estas tres figuras más bien específicamente los genes que fueron los tres más importantes que encontraron, el CIART, el PERT y el EPRL. Nuevamente volvemos a mencionar al gen PER. Bueno, esto es importante hablar, como les comentaba hace rato, el tiempo de muerte porque se relaciona con la parte de inflamación. Es una de las fortalezas del artículo porque la mayoría de la gente la mayoría de los artículos previos no toman en cuenta el tiempo de muerte, lo cual en este artículo se pudo constatar que es un factor importante a que considerar, es una variable muy importante que considerar. Entonces, ya que tuvimos los genes controles y también genes con esquizofrenia, se encontraron aproximadamente 707 genes rítmicos diurnos en controles, 708 genes rítmicos en esquizofrenia, pero a la hora de sobreponer ambos genes se encontraron que únicamente 31 genes se sobreponen o son parecidos tanto en los controles como en los de esquizofrenia. Y de estos 31, 20 son los que tenemos en esta tabla como los principales. Y pues si los vuelven a notar, son los genes que vimos en las gráficas anteriores.
Ahora, estos genes están alterados, o bueno, más bien a la hora de sobreponerlo en este mapa de calor, encontramos que en la expresión de los controles se puede ver pues una alta expresividad génica. Cuando se comparan con los sujetos en esquizofrenia, en realidad en la muestra total no se pueden observar como ningún cambio, ¿no? Esto puede ser por la cantidad de genes que ya les expliqué, pues era bastante alta la muestra. Ahora, tenemos estas dos imágenes que espero que se vean bien a la distancia a la que están. En la muestra anterior les expliqué que en la muestra control se puede observar bastante bien la ritmicidad de la expresión génica que va asociada con el tiempo que estandarizamos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en la muestra control se puede observar bastante bien la expresión génica a lo largo del día. Sin embargo, en esta muestra que tenemos acá son los pacientes con esquizofrenia. No sé si lo pueden notar desde donde están, no hay una sinusoide marcada, no hay una parte cíclica, todo está desorganizado. Entonces, este es el primer hallazgo que tenemos en el estudio, y es que en los genes controles hay una expresión génica que no se comparte en la esquizofrenia. Ahora, hablando un poquito más sobre los genes rítmicos, podemos notar que hay genes, eso es importante también, lo hicieron a la inversa. Primero ubicaron los genes que se pueden expresar con rítmico, perdón, que tienen un ritmo de expresión en la esquizofrenia comparados con los controles, y pues en realidad tampoco hay como mucha concordancia entre uno y otro. Entonces no hay ninguna relación como entre la ritmicidad entre personas con esquizofrenias y controles. Ahora, de los genes que los genes que pudieron encontrar, los dividieron principalmente en dos grupos. El primero es el clúster 1, que se encuentra en los genes control, que tienen que ver con el ritmo circadiano, y el clúster 2, que es el segundo grupo de genes que ellos pudieron encontrar, se relacionan con la inflamación. Entonces tenemos ya dos grupos divididos: genes circadianos y genes inflamatorios. Ahora, en pacientes controles podemos encontrar que los genes que están relacionados con el ritmo circadiano pues tienen una expresión bastante alta, así como la interleucina 8. Y ahora, comparado con los genes que ganan ritmo en esquizofrenia, podemos encontrar que están principalmente asociados con la parte mitocondrial, que es una disfunción mitocondrial y una fosforilación oxidativa. Hace rato les comenté que estas eran las dos principales funciones de las mitocondrias. Entonces, en genes controles hay mayor expresión de genes circadianos, y en esquizofrenia hay mayor ritmo en genes inflamatorios. Bueno, otra parte del estudio que hicieron los investigadores es dividir, bueno, dijeron, hay genes que no se expresan, hay genes que sí se expresan, pero también encontraron que hay genes que ganan ritmicidad en esquizofrenia y también hay genes que pierden ritmicidad en esquizofrenia. Entonces, como les platiqué en la diapositiva anterior, los genes que ganan ritmicidad están relacionados con la disfunción mitocondrial y la fosforilación oxidativa. Ahora, los investigadores, como siguiendo la parte del estudio, se preguntaron, ¿podrían estos genes ser relacionados con la fosforilación oxidativa y la función mitocondrial sumergirse en la expresión durante la parte del día de las 24 horas? Es decir, ya vimos que estos genes se expresan, ahora hay que relacionarlo o ver si hay alguna relación entre el ritmo del día a lo largo del día. Y encontraron que los genes en controles, en realidad estos mismos genes no tienen un ritmo o no tienen una expresión dependiendo a lo largo del día. Sin embargo, en pacientes que tienen esquizofrenia notaron que sí hay una periodicidad. Perdón, en la expresión génica a lo largo del día. Entonces encontraron que estos genes se expresan mayormente en las primeras horas del día y tienen una disminución cuando va decayendo la tarde y la noche. Si se acuerdan, igual al inicio de la presentación les comenté acerca de la cognición y de cómo varía esto a lo largo del día. Entonces esto se puede relacionar bastante bien con el estudio previo que comentamos.
Ahora, el análisis sigue, siempre se seguían haciendo más y más preguntas y pues la recolección de datos iba aumentando. Entonces, ahora se dieron cuenta que hay genes que se expresan en el día y hay genes que se expresan en la noche. Dentro de la muestra que tenían ellos, volvieron a hacer un análisis para diferenciar los sujetos que habían muerto en el día y los sujetos que habían muerto en la noche. Y se dieron cuenta que en realidad no hay expresión génica en las personas que murieron a lo largo del día, pero sí las personas que murieron en la noche. Entonces, esto pues, es importante también. Volvemos a la parte de la cognición y la asociación con los genes del ritmo circadiano, que justo nos hablan un poquito más acá, que esos fueron los principales encontrados. En esta tabla nos basaron los genes que principalmente se presentan en la noche y volvemos otra vez, fosforilación oxidativa y disfunción mitocondrial. Y durante el día, pues prácticamente granulocitosis, que no es como tan significativa, y en el día y la noche los genes de la inflamación. Ahora, en la discusión del artículo, hasta ahora hemos encontrado que los sujetos con esquizofrenia tienen un conjunto de genes que muestran un ritmo diurno en la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que también pierden la ritmicidad de los genes que normalmente son rítmicos en sujetos control. Los genes que ganan ritmicidad en sujetos con esquizofrenia fueron como alterados estadísticamente para funciones relacionadas con las mitocondrias. Sin embargo, es posible determinar que las variaciones día y la noche pueden ser también encontradas por diversos factores, que fue algo que no terminaron de considerar los autores. Por ejemplo, el proceso de la muerte, o si se trata de una representación temporal de la expresión génica, es decir, cada individuo es diferente y tiene sus propias variables incluidas en la parte génica, entonces son cosas que se pueden considerar. Las limitaciones del artículo es que el estado de inflamatorio podría conducir a una unión, las posibles respuestas a las preguntas que hacíamos acerca de las alteraciones independientes de cada sujeto es que el estado inflamatorio puede conducir a unión de proteínas circadianas y esto puede dar resultado a diferentes transcripciones rítmicas que alteraría pues nuestros resultados. Las diferencias en el patrón diurno de degradación de RNA entre la esquizofrenia y los sujetos de control, esto también es importante considerarlo porque se ha visto que hay mayor degradación de ARN en pacientes con esquizofrenia, entonces esto también puede alterar los resultados del estudio. También el déficit de un equilibrio excitador-inhibidor dentro de la corteza prefrontal dorsolateral con potenciales disminuciones tanto en las células piramidales como en la actividad interneuronal también puede alterar estos resultados. Como les comenté, pues principalmente las células piramidales están alteradas en la corteza en pacientes con esquizofrenia. Y otro punto muy importante que lamentablemente no abordaron en el estudio es la medicación antipsicótica, los efectos que puede tener esto en la parte diurna. Todos sabemos que los antipsicóticos tienen diferentes tiempos de vida a lo largo del día, entonces unos tienen vidas más cortas, otros más largas, y eso pues tampoco lo consideraron en el artículo. Las limitaciones del artículo pueden ser que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, son al final 46 pacientes controles, 46 controles versus 46 pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, durante el estudio consideraron esta parte que pudiese parecer como una limitación y lo ajustaron con programas estadísticos de manera que se disminuyera la posibilidad de generar falsos positivos. Y la otra cosa es que, lo que ya les comentaba en la diapositiva anterior, no se cuenta con suficiente información de la medicación antipsicótica. Y otra parte muy importante que creo que no había considerado al principio, hasta que lo platicamos con el doctor Palacios, es que se eliminaron genes expresados en los cromosomas Y. Eso también puede ser una limitación del artículo. Y pues las fortalezas del estudio es que usaron innovador tiempo de muerte que fue ajustado al ritmo Z, que no se ha utilizado en otros estudios. Y esto ha demostrado que los resultados se obtuvieron mucho más confiables y son altamente reproducibles. Entonces, esto ofrece información confiable sobre las alteraciones moleculares en áreas específicas. Algo que no les expliqué del todo, pero dentro del análisis del estudio hicieron un análisis hipergeométrico. ¿Esto qué involucra? Que las variables las parearon de manera que se pueda formar como una imagen tridimensional que a la hora de tomar la muestra en el banco puede especificarnos, es como un mapa para tomar la muestra específicamente en una zona donde creemos que se puede expresar el gen. Entonces es un poquito es muy complejo en parte de estadística, pero es algo pues sumamente interesante.
Pues las conclusiones del artículo es que es posible identificar transcripciones rítmicas en el cerebro humano asociadas al RNA y al análisis TOT, que se puede comparar con enfoques anteriores que usan expresión genética dirigida a microarrays. Los ritmos en la corteza prefrontal dorsolateral de sujetos con esquizofrenia son profundamente diferentes a los detectados en sujetos control, y muchas de las transcripciones rítmicas identificadas están involucradas en la función mitocondrial y que tienen un pico durante el día y la noche, lo que impulsa la expresión diferencial. Se encontraron más genes involucrados en la transmisión GABAérgica que solo se alteran en sujetos que murieron en la noche, lo que nuevamente sugiere que estos ritmos pueden impulsar la expresión diferencial. Y en futuros estudios, los investigadores comentan que sería interesante enfocarse en hacer enfoques analíticos adicionales para determinar si hay ritmos que no sean solo de 24 horas, lo que sería súper complicado, pero pues también sería muy interesante. Y también analizar más si las covariables individuales de cada sujeto influyen en la expresión rítmica. Y hablando sobre metodología, la verdad es que es un artículo bastante complejo. Traté de explicarles como lo más superficial la parte de la metodología, pero utilizan selección y procesamiento de muestras que tienen como una base en el RNA o en bases de datos que ya tienen de un banco de RNA. Y pues básicamente muchas formas estadísticas para poder parear los datos de los resultados y de los controles. Pues, ya.